continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:03 de la noche. Uno de los efectos más asombrosos de este virus COVID-19 es la manera en la que ha trastocado y transformado el estilo de vida de millones de personas en todo el mundo. No importa si uno está infectado o no con la enfermedad, todos estamos sufriendo algún tipo de consecuencias por esta epidemia. La manera tan radical en que el virus está cambiando el mundo y nuestra manera de vivir es aún muy difícil anticipar cómo va a terminar, pero sí es útil y podemos hacer un análisis sobre varios fenómenos que ya están presentes. Hay un cambio radical en la manera de valorar y considerar el trabajo de científicos e investigadores. Los alcances de palabras como economía, crisis, solidaridad se están reescribiendo completamente. Hay una revalorización del trabajo y del valor estratégico de instituciones públicas dedicadas a la salud y a los servicios esenciales como la electricidad y las comunicaciones. El país y el mundo están cambiando radicalmente y para analizar algunos de estos cambios voy a conversar ahora con el politólogo y especialista en comunicación de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Araya Martínez. Buenas noches, profesor Araya, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto, más bien un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gustavo, uno de estos cambios radicales que introdujo la epidemia de COVID-19 en todo el planeta es una profunda sensación de incertidumbre. Estamos en medio de una epidemia mundial con un virus que por el momento no tiene cura y que afecta a una enorme cantidad de gente. ¿Cómo analizar esa incertidumbre? ¿Esta incertidumbre es necesariamente negativa? ¿A qué elementos podemos asirnos para evitar el pánico? Ernesto, hay varias consideraciones que me parece que son importantes en eso que señalas. La incertidumbre está dada fundamentalmente, en este caso, por un tema que es sustantivo, el tema de la salud, ¿verdad? Si vamos a resultar infectados, si va a resultar infectada nuestra familia, si no lo vamos a hacer, si solamente somos portadores asintomáticos del virus, creo que viene dado, digamos, viene a darnos una resignificación precisamente de la incertidumbre más allá del resto, digamos, de lo que la palabra significaba en situación normal, evidentemente. Entonces, esta incertidumbre se hace acompañar con un segundo eje que me parece que es importante, porque no solamente tenemos el tema de la salud, sino que también tenemos el tema económico, que ahora se nos ha adelantado de alguna manera mucho más abruptamente de lo que teníamos antes y nos introduce un tema de incertidumbre económica como nunca antes probablemente, porque aún en las crisis económicas que habíamos vivido durante el 2008, para señalar la más cercana, 2008-2009, o para señalar, por ejemplo, el nivel de incertidumbre en el que estábamos de alguna manera controlada recientemente en el país, antes de la aprobación de un paquete fiscal, no tiene nada que ver en el nivel de magnitud en el que ahora nos somete esta incertidumbre, en donde toca lo más fundamental de la vida humana, que es precisamente el tema de la salud, ¿verdad? De poner en vilo nuestra propia salud y de no saber dentro de nuestro círculo de amistades, dentro de nuestro círculo de familia, dentro de nuestro círculo de compañeras y compañeros de estudio, de trabajo, cuál va a ser la situación y cuál es la situación. Creo que ahí hay una redefinición efectivamente del término de incertidumbre con unas magnitudes y con una temporalidad que nunca antes habíamos tenido presentes. Creo que se redefine, como bien lo señalabas, este concepto y se redefine de una manera global.
¿verdad? Ya no solamente hablamos de la incertidumbre que teníamos acá en Costa Rica, de llevar a cabo alguna medición de mercado, los que estábamos pendientes desde el punto de vista del análisis político y social, económico, cuáles eran las magnitudes, cuáles eran los movimientos de los diferentes grupos sociales, porque en este caso la incertidumbre viene dada por un patógeno, por un elemento completamente no controlable desde el punto de vista real, ¿verdad? Que estamos buscando más bien ver de qué manera esto se puede combatir desde el punto de vista científico, médico especialmente. Entonces creo que, de nuevo, ese eje de incertidumbre en la salud, ese eje de incertidumbre en lo económico, esa temporalidad, esa cristalización de una incertidumbre que nos la trae a tiempo presente, en lo más fundamental, está reescribiendo completamente la historia y lo está haciendo de manera global. Gustavo, el mundo está sufriendo enormes cambios. Pensar en una Costa Rica con fronteras cerradas, sin turistas, con los espacios públicos reducidos al mínimo, sin bares y con personas, con miles de personas en sus casas y en teletrabajo, era impensable hace 20 días. 20 días. Todo esto está pasando muy rápido. ¿Cómo analizás el trabajo del gobierno en lo que llevamos de la epidemia? Diría que precisamente a partir de lo que señalaba de esta incertidumbre es el foco central. Probablemente la epidemia del coronavirus ha sido una cristalización de múltiples fenómenos. Ya lo hablábamos en algún momento antes de esta entrevista, Ernesto, y es que precisamente hay una redefinición del papel de muchos agentes. El gobierno es uno de ellos, ¿verdad? El papel de la empresa privada es el otro, el papel de lo que podríamos hacer desde la individualidad y la ciudadanía es otro, ¿verdad? Tenemos tres focos muy atentos en los cuales podemos actuar y que nos ha traído no solamente un tema de responsabilidad social en el marco de lo que antes entendíamos como las mejores prácticas para preservar el planeta, para preservar la gobernabilidad o la gobernanza de nuestro país, de nuestra comunidad y demás, o para preservar de alguna manera ese contrato social que nos mantiene unidas y unidos, ha dado en la pura estructura, digamos, en lo más fundamental de la convivencia, y creo que precisamente esa incertidumbre, ¿verdad?, con estos diferentes actores que ahora tenemos, el gobierno tiene que jugar un papel central. El sector público en términos generales, y ahorita lo analizamos en detalle, pero digamos, la figura del gobierno viene a jugar un papel central en esa dotación de algunos elementos de certidumbre, precisamente para que la ciudadanía se mantenga de alguna manera cohesionada, tranquila, y generar por lo menos datos, que es lo más fundamental en momentos en que efectivamente carecemos de elementos para entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ahí el gobierno ha jugado un papel importante, me parece que tomando en consideración tres elementos sustantivos. Uno, el liderazgo que tiene que asumir el presidente de la República y el liderazgo que tienen que asumir las diferentes figuras que se encuentran a la jerarquía de instituciones específicas. Número dos, entender perfectamente que esto se trata en lo central, en lo medular de un asunto de salud, y con una figura central que ha cobrado de alguna manera una legitimidad importante, ¿verdad?, por la forma no solamente en que ha ejercido el papel de jerarca al frente del tema de la salud a nivel nacional, sino también, digamos, con la actitud que el mismo jerarca ha desarrollado a la hora de comunicarse con la población, ¿verdad?, en alguna manera vehemente, en alguna manera, digamos, muchísimo más beligerante al hacer los llamados y de dotar de la información de cuál es el avance de la enfermedad en el país. Y el tercer nivel que me parece muy importante también es cuáles son las otras unidades colaterales, siempre dentro del gabinete de gobierno, pero que son colaterales a la situación. Tránsito, movilidad, el tema de incluso de todo lo que tiene que ver con infraestructura, ¿verdad? Digamos, una jerarquía muy clara en ese tema, otra muy clara en el tema de convivencia y seguridad,
que ha estado, digamos, en la figura del ministro de Seguridad Pública, y otra que tiene que ver con las acciones propiamente, digamos, de cara a la economía, ¿verdad? Que hemos tenido el ministro de Hacienda, la ministra de Planificación, a la ministra de Economía, pero han estado prácticamente esos tres sectores, ¿verdad? Un poco resguardando en esos tres niveles y esos tres sectores cómo dotar precisamente de certidumbre a la ciudadanía, y me parece que el gobierno ha logrado un buen papel dentro de esta reconfiguración y esta, digamos, reingeniería desde la forma en la que entendemos el papel de lo público de la función política. Hoy el gobierno venía articulando muy bien esta respuesta con mucha autoridad, con mucha solvencia. Sin embargo, hoy el ministro de Hacienda llegó al Congreso con una propuesta de aprobar un impuesto solidario a los salarios a partir de la gente que ganara 500.000 colones. Un par de horas después, esa propuesta fue desautorizada completamente por el presidente de la República. Es decir, justo cuando el Ejecutivo comenzaba a recuperar credibilidad. ¿Qué impacto puede tener en la opinión pública ese tipo de errores? ¿Cómo analizarlo? Tiene tres impactos en lo sustantivo, Ernesto. Esto me parece que es fundamental la pregunta que haces, porque de alguna manera nos permite ver el tema de la coordinación y de la comunicación en gobierno, que no son temas menores y en general, pero máxime cuando nos encontramos en periodos de crisis. Tiene tres elementos en lo fundamental en donde hay, digamos, repercusiones o tiene algún tipo de consecuencias inmediatas. En la opinión pública, como bien decías, en un gobierno que hasta el momento había manejado muy bien la situación, bueno, ante la opinión pública esto sometió de alguna forma a un sector importante de la sociedad, compuesto especialmente por clases medias, ¿verdad? En Costa Rica no es una mayoría de la población la que gana más de 500.000 colones como salario, ¿verdad? O 500.000 colones o más como salario, a pesar de lo que podamos creer. Estos son un grupo, digamos, de clases medias ascendentes, ¿verdad? Que son importantes en la sociedad, y somete a esta población, digamos, ante la perspectiva de tener que ver disminuido su salario con el cual hacerle frente a la situación crítica por la que atravesamos, con menos recursos. Entonces, digamos, la primera consecuencia que tiene es someter a eso que decíamos de incertidumbre, someter a incertidumbre a estos sectores de la población, número uno. Número dos, hace que desde el punto de vista de los medios de comunicación, de las personas tomadoras de decisiones en instituciones públicas o privadas, en quienes estamos pendientes de qué es lo que sucede desde el punto de vista de la acción política, somete a, digamos, a duda o por lo menos a verificación de que los señalamientos, iniciativas o políticas públicas que están emitiendo, que están generando cada uno de los diferentes actores o jerarcas del sector público, especialmente del Poder Ejecutivo, si cuentan realmente con el aval del Presidente de la República, si el Presidente está enterado, si ya fue coordinado, y si no, será, ¿verdad?, que el anuncio 2 horas después pueda ser venido a menos o incluso negado. Entonces me parece que esa es una segunda consecuencia muy importante, porque le resta legitimidad a las acciones de gobierno, le resta certidumbre a las acciones de gobierno, y eso trae consecuencias en lo sustantivo, porque de nuevo somete al edificio social, somete al conjunto de organizaciones e instituciones públicas y privadas a una incertidumbre que no debería estar dándose en periodos de crisis. Y el tercer elemento, que me parece no menor también, es que se ven afectadas las negociaciones que el Poder Ejecutivo vaya a realizar con la Asamblea Legislativa. Y esto tiene un acápite, digamos, una primera versión, que es los opositores de gobierno, las personas opositoras de gobierno, evidentemente magnificarán este hecho para que las negociaciones se vean interrumpidas o por lo menos forzadas por parte del gobierno para obtener algún tipo de rédito, cualquiera que ésta sea, desde el más sublime que pueda ser someter a gobierno a una consideración
¿verdad?, de demostrar veracidad o contundencia respecto o un aval del presidente respecto de las políticas públicas, hasta las funciones más indeseadas, pero que finalmente también se dan, que son, digamos, los cálculos político-electorales que puedan darse en este momento. Entonces, estas tres cosas, estas tres implicaciones, tensión en la sociedad, tensión en sectores que toman decisiones y someter a duda la función política que está cumpliendo el gobierno, y por otra parte entorpecer las negociaciones que se puedan hacer en la Asamblea Legislativa, me parece que son las tres consecuencias lógicas de una desarticulación y de un momento de no coordinación en la comunicación de gobierno. Muchísimas gracias, Gustavo Araya. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Quédese con nosotros, ya volvemos con el politólogo y analista Gustavo Araya analizando la situación del coronavirus. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. El acoso, la crueldad, la denuncia. Pues mientras estás en la parada del camión pasan así personas en camionetas, en coches y te gritan, te chiflan. Ya no cedemos el asiento, ya no le damos la preferencia de paso. 360, violencia urbana. A las 10:30 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. Esta semana, en Punto y Coma, Sebastián Baquerano nos presenta la novela histórica Así en la tierra como en las aguas, del escritor salvadoreño Manlio Argueta. Esta novela nos permite adentrarnos como nunca antes en la campaña de 1856. Punto y Coma, nuestros libros tienen la palabra. Los domingos a las 12:30 mediodía y los lunes a las 11 de la noche. Solo por 13. Costa Rica Televisión. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo estoy feliz como todos los días. Me van a amar. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. Solo por 13. Costa Rica Televisión. Hola, soy la pájara pinta. Es tarea de grandes y chicos poner en raya al coronavirus. Solo lo podremos lograr si nos unimos y con responsabilidad acatamos las directrices de los entes encargados de guiarnos en estos momentos. Repasemos estos lineamientos que todos y todas, sin excepción, debemos seguir. Permanecer en casa. Evitemos las aglomeraciones y salgamos solamente si es estrictamente necesario. Solo por un tiempo, evitemos el contacto físico con las personas que están a nuestro alrededor. Estemos desinfectando todas las superficies de nuestras casas o lugares de trabajo. Debemos cumplir con el protocolo de estornudo y tos. Son muy fáciles, pero vitales. Si estornudo, me tapo con el antebrazo. Y si vamos a toser, lo hacemos en el antebrazo también. Busquemos maneras creativas para saludarnos, manteniendo siempre una distancia prudente. Recordemos el lavado de manos constante con agua y jabón y preferiblemente secarnos con una toalla desechable. No llevemos las manos a la boca, nariz ni ojos. Grandes y chicos, practiquemos más que nunca la solidaridad, la empatía y el amor. Seamos la esperanza para los grupos más vulnerables, protegiéndonos unos a otros con compromiso y responsabilidad. Lavo mis manitas. Lavo y una y otra vez.
Estamos en la cuenta regresiva hacia el Bicentenario. Pronto cumpliremos 200 años de vida independiente. Retomaremos en persona, de cara al Bicentenario, 4 ejes temáticos que nos retratan: movilidad, salud, violencia, lastimosamente, y también nuestra capacidad de diálogo. Los lunes a las 9 de la noche, en persona. En persona, de cara al Bicentenario, con Evelyn Fachler, a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. Esta semana en Código 13, un programa 100% de tecnología. Vamos a tener una entrevista con un experto que nos va a explicar la nueva realidad virtual que se utiliza en el país para preparar jugadores de fútbol. Y además también vamos a conocer información acerca de la nueva app de realidad aumentada para conocer Barrio Montt. Te esperamos. Código 13. Acceso a la tecnología. El reconocido Festival Cervantino, en su edición número 47, nos lleva este viernes 27 de marzo hasta Guanajuato, México, donde disfrutaremos de la orquesta tradicional calentana Paul Anastasio, para disfrutar de sus estupendas interpretaciones de polcas, valses, sones y tangos a las 9 de la noche, y con repetición el domingo 29 a las 4 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. Seguimos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias, en una entrevista con el politólogo y analista Gustavo Araya, 8:25 de la noche. Gustavo, en toda crisis hay quienes ganan y hay quienes pierden. En una situación global, ¿cómo equilibrar un poco la repartición de las pérdidas? Bueno, esa es una de las, probablemente, de las preguntas más difíciles en esta época, Ernesto. Vamos a ver, hemos venido sosteniendo algunas colegas y yo, que, aparte que el mundo ya venía, ¿no?, en una transición de un modelo, y el país no se escapaba de ello, de un modelo de desarrollo a otro que todavía no estaba definido o estaba por definirse. En esto van ganando, digamos, hay ganadores y perdedores, hay sectores económicos ganadores y perdedores, hay sectores políticos ganadores y perdedores, hay sectores ambientales, ¿no?, en donde también se juega mucho de qué lado se pueda encontrar uno y otro. Lo cierto del caso es que pareciese que con el coronavirus lo que hemos tenido es una especie de acelerarse, ¿no?, de estas contradicciones propias de la situación en la que nos encontrábamos, y tratando de darle paso a una situación que no terminaba de cristalizarse, que no terminaba de emerger del modelo de desarrollo, y que lo estamos viendo probablemente cada vez más claro. Dos condiciones que me parecen sustantivas en ello. ¿Quiénes son los ganadores? Bueno, hay una parte de esta ganancia que podríamos decir está enfocado precisamente en algo que señalabas al inicio del programa, de la arquitectura social, de la arquitectura del Estado completo, visto como ese órgano que mantiene la cohesión en los países, pero que además articula elementos sustantivos para la vida en estos países. El caso típico del Estado, del Estado social de derecho, en la dimensión de varias de las funciones esenciales que desde la institucionalidad se tienen que resguardar: la salud, la seguridad, y me refiero a la seguridad no solamente interna, sino también externa, el tema de las fronteras, de los bordes de los países, el tema de la seguridad interna, ¿verdad?, de la convivencia pacífica, de efectivamente garantizar un estado de situación que, a pesar de la calamidad por la cual atravesamos, haya, digamos, respeto, por ejemplo, al libre tránsito, con algunas restricciones, al consumo, con algunas restricciones, ¿verdad?, a la posibilidad de ir a consumir, con algunas restricciones, y esencialmente también, digamos, sostener temas sustantivos respecto de lo que bien decías, de cómo se valora más hoy, por ejemplo, el desarrollo de la investigación, el desarrollo de algunas
de alguna parte de la academia, ¿no? Que otrora no era tan bien valuada o valorizada como podía ser, digamos, temas de biología, el tema de la medicina, el tema, ¿verdad?, de los virólogos o virólogas, las personas que están hoy en términos, ¿verdad?, los infectólogos, infectólogas, las personas que están ya especializadas, ultra especializadas desde el punto de vista académico, cómo se están revalorando. Digamos que esa dimensión del Estado, de lo público, de la institucionalidad, en Costa Rica particularmente el tema de educación, de salud, de transporte de combustibles y de expender combustibles y el tema de las energías y las telecomunicaciones me parece que es sustantivo, ¿verdad?, que han sido, digamos, como los de resguardo y han salido gananciosos de alguna manera, digamos, en esta fase. Lo otro es, digamos, visto desde el sector privado, hay toda una nueva emergencia de nuevas economías, de lo que se llama freemium, de lo que se llama también las economías colaborativas, que han resultado gananciosas de esta situación. La robótica, todo lo que son las nuevas tecnologías, son sectores que de alguna manera se resguardan. En Costa Rica lo tenemos clarísimo con el sector de zonas francas de la economía, ¿verdad?, donde tenemos los share service, donde tenemos implementos médicos, donde tenemos la fabricación de microchips o de los cristales para los microchips y todo esto. Digamos que son sectores que todavía se logran guarecer. Sectores que resultan perdedores de todo esto, bueno, los sectores que están en economías, digamos, en la vieja economía, sectores agrícolas, sectores pesqueros, los sectores poco o muy poco, digamos que utilizan muy poco el tema de la tecnología, ¿verdad? El tema de comidas, el tema de tránsito de personas en el sector turístico. Creo que esos son los sectores que más se están viendo perjudicados y de alguna manera con ellos alguna parte del sector privado o de la dimensión de lo privado que tiene que ver precisamente con ver de qué forma se lucra durante periodos de crisis, ¿verdad? Aquellos sectores de usura, aquellos sectores de, digamos, los financieros, aquellos sectores en donde efectivamente se han visto más criticados en este momento, son los que han resultado perdedores, digamos, como un todo, visto, digamos, en términos generales, para poder dar respuesta a una pregunta tan compleja como la que hiciste. Gustavo, un mundo cambiante, estamos viendo cambios muy rápidos y muy profundos. Yo te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. Son cosas sobre las que vamos a tener que volver varias veces. Como digo, muchas cosas cambiando muy rápido. Estamos viendo la historia en tiempo real de una manera muy intensa. Cosas que llevan habitualmente décadas para que cambien, hoy están cambiando en días, en horas. Muchísimas gracias al politólogo Gustavo Araya. Gracias por tu tiempo, Gustavo. Y usted, a la orden, es un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos tratando de acompañarlos, de informarlos, de entender juntos todos estos cambios tan vertiginosos y tan radicales que nos están ocurriendo a todos, ya no solo en Costa Rica, en el mundo. Pero ustedes recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Colecta de la Solidaridad.